La clase pasada habíamos hablado de las funciones que tiene la capa de red, ¿sí? Elegir la ruta óptima, habíamos comentado el principio de optimalidad, habíamos visto o explicado que una de las funciones de la capa de red es controlar y evitar la congestión. Función similar al control de flujo, pero interno a la red, ¿sí? De los dispositivos intermedios. Después también dijimos que hay que controlar que el usuario no abuse del servicio, o sea, hablamos de calidad de servicio, nombramos que una de las funciones de la capa de red es la calidad del servicio, y también resolver el mapeo de direcciones a nivel de red con las direcciones de la capa 2, como son las direcciones MAC que vimos en la unidad anterior, que son las direcciones que se utilizan en las redes de área local. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso, digamos, a grandes rasgos, un poco las funciones. Además de, obviamente, darle una dirección, ¿sí? Un identificador a cada dispositivo que se conecta a la red. ¿Ah? Bueno, y dentro de los servicios que ofrece la capa de red, habíamos nombrado también que podían ser orientados a la conexión y no orientados a la conexión, que esto viene ya desde la introducción que vimos en la unidad 1 de circuitos virtuales, conmutación de paquetes con circuitos virtuales, que sería orientado a la conexión, y conmutación de paquetes puro, ¿sí? Donde cada paquete es independiente uno del otro, pueden seguir caminos diferentes, que es la conmutación de paquetes tradicional, ¿sí? Que es no orientado a la conexión. Bueno, explicamos las ventajas, desventajas, características de cada una, y completamos la charla de la clase anterior con las topologías. ¿Ven? Que nosotros partimos de dos topologías básicas, que son la punto a punto y la de difusión, que son las dos topologías iniciales, ¿sí? de la... Perdón, que voy a pasar un trozo, un momentito. Bueno. Profe, Disculpen. si usted está hablando, estaba muteado. Sí, ahí estamos. Bueno, un momentito. Vamos a hacer algo.
Bueno, decíamos entonces que las topologías, partíamos de dos topologías básicas que eran la topología punto a punto y la topología de difusión. La topología de difusión es una topología típica de las redes de área local. Prácticamente no se ve en redes de área amplia, o sea, redes WAN o redes metropolitanas. Lo que sí tenemos en ese tipo de redes es alguna combinación, ¿sí? Partiendo de una red punto a punto, que sería conectar dos nodos, combinar este tipo de topología para armar, a partir de esa topología básica, topologías más complejas, ¿sí? Como la de estrella jerárquica o en árbol, la de anillo, la de estrella extendida, y completar con las de malla, malla parcial y malla completa. Habíamos visto los cálculos para la cantidad de enlaces que necesitamos en cada topología, ¿verdad? Bueno, y este es el principio de optimalidad que habíamos comentado ya al comienzo. Bueno, ¿qué es el enrutamiento? Que es una de las cuestiones o funciones principales de la capa de red. Es encontrar, ¿no es cierto?, la mejor ruta entre un punto y otro de la red. Entre un dispositivo final y otro dispositivo final que se están queriendo comunicar, la capa de red tiene que ser capaz de encontrar el mejor camino para conectarlos. Mejor camino se refiere a un camino que minimice o maximice algunos parámetros. Los parámetros, ¿no es cierto?, lo podemos tomar, depende de lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Si queremos que el paquete viaje lo más rápido posible, si el paquete queremos que sea la ruta más económica, por ahí es una cuestión de costos, también podemos ver que la ruta sea la más económica, o que atraviese la menor cantidad de dispositivos, o que sea la más rápida, ¿sí?, en cuestión de ancho de banda, que sea la que tiene más capacidad, o la que genera menos errores. Entonces, depende de los parámetros, nosotros podemos buscar esa ruta óptima, ¿sí? Acá hay una analogía, ¿no es cierto?, con las rutas de los automóviles, ¿sí?, que una carretera, digamos, una ruta real, que también uno puede encontrar diferentes criterios para encontrar cuál es la mejor ruta, ¿cierto? La que tiene la menor distancia, la que va más rápido, la que gastamos menos combustible, la que pagamos menos peaje, la que nos cansa menos, porque, qué sé yo, hay menos curvas, etcétera, digamos. Entonces, depende de qué parámetro busquemos, es nuestro concepto de mejor ruta o de ruta óptima. O también puede ser una combinación de criterios, ¿sí? Una combinación de todos estos elementos que nombramos recién. ¿Sí? En telemática, entonces, estos criterios son la cantidad de saltos, que es la cantidad de dispositivos o routers intermedios que tiene que atravesar el paquete para llegar hasta el destino, el ancho de banda de los enlaces, ¿sí? El que maximiza el ancho de banda, o sea, el que tiene mejor ancho de banda, el que tiene menor nivel de ocupación o de saturación de los enlaces. Esto va a llevar a que los paquetes no se queden trabados, ¿sí?, encolados en algún router porque algún enlace está muy ocupado. También tenemos los que minimizan el retardo del enlace, o sea, tardan menos tiempo en llegar de un punto a otro, y el que se fija en la fiabilidad, o sea, en la confiabilidad del enlace, en que no haya una tasa de error muy elevada. Esos son los parámetros por ahí, si se quieren, más importantes y que son los que terminan usando los protocolos de enrutamiento que vamos a ver nosotros. Hablando de algoritmos de enrutamiento, podemos clasificar en dos grandes categorías, que son los enrutamientos estáticos o manuales, o sea, la configuración o la decisión de las rutas las toma un administrador de red
que es el que configura y arma el camino entre un punto y otro. O los dinámicos, que la ruta se decide de manera dinámica justamente en tiempo real a medida, o sea, dependiendo de las condiciones del momento de la red. ¿Tá? Para eso se requiere un protocolo de enrutamiento o un protocolo de routing, que es el protocolo, el diálogo, el lenguaje que van a tener entre los routers para informar de las rutas que conocen y encontrar de esa manera la mejor o la ruta óptima en cada momento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces son los dos tipos de algoritmos que vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? Bueno, eso es, va a depender del tipo de red, del tamaño de la red. Generalmente los enrutamientos estáticos se suelen utilizar en redes más pequeñas o en redes de frontera, no de frontera, perdón, de borde, ¿sí? O sea, las redes que no son redes de tránsito, o sea, no interconectan otras redes, sino que son redes que están al final del camino, podríamos decir, ¿sí? Están al comienzo o al final del camino, ¿sí? Por eso son redes de borde y no forman parte del troncal de conexión entre todas las otras redes. En esos casos se suele usar enrutamiento estático y en enrutamiento dinámico se usa, bueno, cuando son redes intermedias, son redes de tránsito que están en constante cambio, son redes muy complejas, muy grandes, para administrarlas manualmente. Entonces no podemos depender de un administrador, de un ser humano que esté encima de la red configurando y manteniendo las rutas en todo momento, ¿sí? Tenemos que delegar esa tarea a los protocolos de enrutamiento que van a hacer su mejor tarea de manera dinámica y escoger la ruta óptima en función de la información en tiempo real que van recolectando de la red. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Profesor, ¿Se en entiende el lo que caso de estamos hablando? Sí, te en escucho. el caso de una red estática, un ejemplo, ¿cuál sería? Una red estática, un ejemplo, es, por ejemplo, la red de su casa. La red de tu casa es una red de borde. O sea, vos nos por tu red no pasan otro tipo de tráfico que no sea el tráfico que generás vos y los mandás hacia Internet. ¿No es cierto? O sea, no estás metido en el troncal de Internet. ¿Ah? Vos estás como un usuario final. Entonces, en tu casa vos tenés un router que tiene una ruta estática, ¿sí? Una ruta fija que dice que todos los paquetes que no están dentro de tu red local los tiene que enviar a un punto específico, ¿sí? Que es, por ejemplo, la puerta de enlace o el gateway de tu proveedor de Internet. ¿Ah? Entonces vos tenés una única ruta estática que también se la llama ruta por defecto. ¿Por qué? Porque es una sola ruta que dice, si no es la red local, él manda todo el resto para allá. ¿Sí? O sea, con una sola ruta vos te conectás a todo el resto de Internet. Eso es una ruta estática, es un protocolo de enrutamiento estático. ¿Sí? O sea, alguien configuró de manera fija, estática, esa ruta en el equipo y ya quedó y no hace falta modificar. ¿Ah? O en una red pequeña de una organización donde hay pocas redes y hay un administrador que las puede mantener y las rutas no cambian, no están en constante cambio. Como son pocos routers, son redes que no cambian con el tiempo, entonces el trabajo, digamos, de un administrador de red se puede lograr manteniendo esas rutas estáticas. ¿Está bien? Sí, entendí. Bueno, uno de los tipos de ruteo estático es el basado en flujo, entonces no vamos a explicar en detalle esto, porque por ahí se vuelve un poquito denso, ustedes lo leen después para ver si lo que se entiende, digamos, de flujo, hay que hacer un análisis de tráfico en este caso, para decidir, o sea, el administrador con qué criterio va a armar las rutas. Bueno, uno de los criterios es basado en el flujo, ¿sí? Es buscar los enlaces que tienen
como dice acá, mayor capacidad, ¿sí? Perdón, que tienen mayor capacidad y menor tráfico, ¿sí? O sea, la ocupación, la menor ocupación y la mayor capacidad. O sea, optimizar eso, ¿sí? En eso se basa el ruteo estático basado en flujo. Yo necesito disponer de la información del tráfico para poder estimar el nivel de ocupación. Y bueno, el ancho de banda lo voy a conocer porque conozco la red y voy a saber qué tipo de enlaces tengo conectado en mi red, ¿sí? De qué velocidad son los enlaces, y después voy a tener que estimar el tráfico para sacar esos dos valores y con eso optimizar la ruta entre un punto y otro de la red. Una forma de estimar el tráfico es con el tiempo de servicio, que lo habíamos visto ya cuando hablamos de control de acceso al medio y vimos el acceso estático, ¿sí? El que no hay una contienda, sino que yo divido el canal en partes iguales. Ahí habíamos hablado de un tiempo de servicio. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Ese es el tiempo de servicio que se calcula con una base de estadística. Podemos encontrar una ecuación que me va a dar el tiempo de servicio en función de tamaño promedio del paquete y velocidad de la línea, ¿sí? Y acá. Y también el caudal medio, ¿sí? Si ustedes le cambian las letras, esto lo habíamos visto nosotros como lambda, ¿sí? Esto lo habíamos visto como C de capacidad, y esto lo habíamos visto como L de tamaño del paquete, ¿sí? Está con otra nomenclatura nada más, pero es la misma ecuación que vimos en ese momento con control de acceso al medio, ¿sí? Es calcular entonces el tiempo de servicio de un enlace, de un nodo, en función de la velocidad que tiene su línea de salida y el caudal que tiene, que está recibiendo, ¿sí? Entonces el tiempo de servicio es cuánto va a tardar un paquete en ser atendido por este dispositivo. Ejemplo, si tengo una línea de 64 kilobits que está ocupada al 50%, ¿sí? Y tengo un tamaño de paquete de 4000 bits, voy a tener un tiempo de servicio de 125 milisegundos. ¿Sí? O sea, para despachar este paquete de 4000 bits va a tardar el dispositivo 125 milisegundos. ¿Ah? Eso incluye, o sea, es el tiempo que queda en cola, esperando para ser atendido, más el tiempo que tarda en transmitirse. ¿No? No es solamente el tiempo de transmisión, por eso le llamamos tiempo de servicio. ¿No? Porque el tiempo de transmisión, ¿cómo calcularían? El tiempo de transmisión, ya lo vimos varias veces, es el tamaño del paquete dividido la velocidad del enlace, ¿sí? O R, que hemos visto como R, tasa de bits. Calculo esto, me da el tiempo de transmisión. El tiempo de servicio además suma el tiempo que está en la cola, ¿sí? Esperando a ser atendido. Bueno, acá hay algunas tablitas con algunos cálculos relacionados al respecto. Lo que yo tengo que evitar, ¿no es cierto?, es caer en esta zona del enlace donde la carga es tan alta que el tiempo de servicio se va a valores, digamos, muy grandes, ¿sí? Fíjense cómo sube exponencialmente. Entonces yo tengo que encontrar este punto de congestión moderada, ¿sí? O sea, ocupar el enlace lo suficiente, pero no hasta el punto donde
congestiono la red, ¿sí? Porque si no, los tiempos de servicio se me van a las nubes o el rendimiento cae abruptamente. Entonces yo tengo que quedar acá, en la cima de esta curva, ¿sí? O en un valor acá intermedio de esta curva, que no se vaya, digamos, se venga abajo, ¿no es cierto?, el enlace por una capacidad sobrecargada. Eso es lo que voy a intentar hacer con el ruteo basado en flujo, ¿sí? Entonces, encontrar los enlaces más ocupados y tratar de organizar las rutas para que se balancee lo mejor posible entre ancho de banda y ocupación, ¿sí? Bueno, acá tiene un ejemplo, pues, si quieren lo ven más en detalle, un ejemplo de calculando con esta formulita que vimos recién los tiempos de servicio y buscando un valor promedio para poder, en base a ese valor medio, encontrar las rutas óptimas dentro de esa red ejemplo que se veía acá, ¿sí? Bien. Entonces, eso es un poquito el ruteo estático. En definitiva, el ruteo estático, yo puedo basarme en el flujo para decir, bueno, cuáles van a ser las rutas, o puedo simplemente conociendo, digamos, como administrador de la red, entendiendo lo que la red, cómo está armada y dándole prioridades a algunos enlaces, también puedo armar unas rutas estáticas en base a otros criterios, ¿sí? Eso ya depende de las políticas de red y de cómo el administrador quiera organizar sus rutas. Esa es una de las ventajas del enrutamiento estático, ¿sí? Que, digamos, termina decidiendo en definitiva el administrador, es el que va a dar prioridades a las rutas en función de su criterio, de su política. Puede estar errado, ¿sí? Puede estar errado, ¿no es cierto? Errar es humano, puede estar errado y puede cometer errores que lleven a una red que no esté en el punto óptimo de funcionamiento, pero bueno, esa, digamos, por eso decimos que es una cuestión, digamos, que se puede utilizar en redes pequeñas donde ahí es mucho más difícil de cometer algún tipo de error. Bueno, la otra opción que tenemos es el enrutamiento dinámico, ¿sí? El enrutamiento dinámico va a depender de los protocolos de enrutamiento que van a ejecutarse dentro de los dispositivos intermedios, de los routers, para informarse entre ellos de las rutas, de las redes que se conocen y en función de eso decidir por los mejores caminos. Tenemos varios algoritmos ahí, digamos, y esto es un campo muy grande de estudio que, digamos, para todos los gustos, digamos, para todo tipo de redes. Nosotros vamos a nombrar dos de los más importantes que se utilizan en redes de Internet, que son el de vector distancia y el de estado de enlace, ¿sí? Uno utiliza el algoritmo de Bellman-Ford, el de vector distancia, y el de estado de enlace utiliza el algoritmo de Dijkstra, o primero el camino más corto, Short Path First, ¿sí? Son dos algoritmos totalmente diferentes en su funcionamiento, pero que buscan el mismo objetivo, que es la ruta más corta, ¿sí? La mejor ruta entre un punto y otro. Bueno, veamos un poquito el de Bellman-Ford, o el de vector distancia, ¿sí? Vector, ¿por qué vector? Vector se refiere a justamente la ruta, la idea hacia dónde tiene que ir el paquete, y distancia es la longitud de ese vector, la longitud de esa ruta, ¿tá? Entonces cada router va a intercambiar con sus vecinos un identificador, ¿sí?
perdón, va a tener un identificador y va a intercambiar con sus vecinos estos vectores de distancia. O sea, de manera periódica va a armar mensajes con todos los vectores de distancia que conoce y se los va a pasar a sus vecinos. ¿Ah? Entonces los vecinos, con esa información y la información propia de sus tablas de enrutamiento, va a buscar la mejor ruta. Pero siempre, digamos, con lo que le comentan los vecinos. Digamos, ¿sí? Esto es una especie ahí de chusmerío, digamos, ahí entre los routers. Entonces lo que me digan los vecinos es lo que yo sé y es lo que me voy a basar para calcular las mejores rutas. Estas rutas se intercambian, estos vectores de distancia se intercambian de manera regular entre los routers. Regular decimos cada 15 segundos, 30 segundos. Eso se configura, depende de qué protocolo de enrutamiento estamos utilizando. Fíjense acá un ejemplo entonces donde yo tengo los routers con su identificador, ¿sí? El 1, el 3, el 4, el 9 y el 10, y la distancia entre ellos. Por ejemplo, del 9 al 4 hay una distancia de 3. ¿Sí? Esta distancia es simbólica, ¿sí? Para decir algo, es la longitud que tiene el enlace, o puede ser el tiempo que tarda en el paquete de ir de un punto al otro, o puede ser el ancho de banda del enlace, ¿sí? Por eso, entonces acá es un número que identifica la distancia, la métrica, ¿sí? Generalmente en redes, cuando hablamos de protocolo de enrutamiento, hablamos de métrica. Bueno, la métrica, la distancia, digamos, en este caso va a estar medido en distancia, que es 3. Para el nodo 9 al 4 es 2, para el nodo 4 al 1 es 7 del nodo 4 al 3 y es 2, perdón, del nodo 10 al 4. Esas son las distancias entre ellos. Y bueno, tengo los destinos. Los destinos son las posibles redes, ¿sí? O los posibles puntos de la red. En este caso, en lugar de hablar de direcciones de red, hablamos también de numeritos como para que sea más sencillo, ¿sí? El destino 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 11. Entonces, si yo me paro, esto sería parándome en el nodo 4, ¿sí? El nodo 4 va a recibir por su interfaz J, ¿sí? Interfaz J acá, va a recibir todo este vector distancia del nodo 9. ¿Sí? El nodo 9 le va a decir, mira, para que yo llegue al destino 1 tengo una distancia de 12. Para llegar al destino 2 tengo una distancia de 3. ¿Sí? Para llegar al destino 3 tengo una distancia de 15 y así sucesivamente. Fíjense que para llegar al destino 9, como él es el mismo, tiene una distancia de 0. ¿Sí? O sea, no me cuesta nada porque soy yo el nodo 9. Y así por cada una de las interfaces, ¿sí? Va a recibir un mensaje por la interfaz J, otro mensaje por la interfaz K, otro mensaje por la interfaz M y otro mensaje por la interfaz N. Cada uno, ¿sí?, de sus vecinos entonces le va a informar con todas las distancias para cada uno de estos destinos. ¿Qué es lo que va a hacer el nodo 4 con todo eso? Bueno, va a buscar el mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el destino 1, ¿sí? Lo que se recibió por J decía que tenía un costo de 12. Lo que se recibió por K tenía un costo de 5. Lo que se recibió por M tiene una distancia de 0, ¿sí? Pero fíjense que al 0 le tengo que sumar 2, que es lo que me cuesta a mí llegar hasta el nodo 1, ¿sí? Porque 1 me dijo que él no le cuesta nada, porque él es 1, 0. Pero a mí, desde el punto de vista de 4, me cuesta, o tengo que sumarle estos 2, ¿sí?, para llegar hasta el nodo 1. Por eso está el más 2 acá, más 2, más 3, que son estas distancias que decíamos hay entre cada uno de los puntos. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Y bueno, la distancia mínima va a ser este 0 más este 2, o sea, 2. A mí, nodo 4, me cuesta 2 llegar al destino 1. ¿Sí? ¿Por qué interfaz? Por la interfaz M.
Entonces anoto la interfaz de salida. Este es el resultado, ¿no es cierto?, del cálculo del vector distancia, de quedarme con la ruta más corta hacia este destino. Entonces, en mi tabla yo voy a anotar destino 1 me cuesta 2 por la interfaz J. Perdón, por la interfaz M. Destino 2, ¿sí?, me cuesta 6 por la interfaz J, que sería esta, que es la que tiene menor costo. ¿Sí? 3 más 3, 6. Destino 3 me cuesta 5 por la interfaz M. Destino 4 no me cuesta nada porque soy yo. Destino 5 me cuesta 12 por la interfaz K y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la forma en que trabaja este algoritmo de vector distancia. ¿Sí? Fíjense que es un algoritmo sencillo. Me baso en la información que recibo de mis vecinos, de mis routers adyacentes, ¿sí? Y en función de eso, analizo las mejores rutas y armo mi tabla de enrutamiento. ¿Tá? Este algoritmo así de sencillo, si no le ajustamos algunas cuestiones, trae algunos problemas. Por ejemplo, el problema de la cuenta al infinito. ¿Sí? Que vamos a cortar en todo caso un ratito y ahora retomamos con... Así no se nos corta en el medio de la explicación. ¿Sí? Le damos una pausa, 5 minutos, y seguimos con este tema del problema de la cuenta al infinito para los protocolos de vector distancia. ¿Sí? Ok, profe. Bueno. Dale. Bueno.